Eh, vamos a empezar con la parte que nos quedamos la vez anterior. Ok, si bien es cierto, hay cosas aquí nuevas, hay cosas de revisión, que inclusive ustedes ya pudieron responder en el examen. Por ejemplo, una de las cosas relevantes, ahorita ya enfocándonos en la parte de diseño, acuérdense que una de las cosas importantes que vimos en esto de diseño, una de las cosas importantes que vimos en el diseño es la selección de materiales. Y para la selección de materiales tenemos los requerimientos en general que nos ayuden en el diseño. Pero ya enfocándonos en sí en los materiales, aquí lo clave es poder, en base a los requerimientos, hacer match con la capacidad del material. ¿Ok? Y para yo poder determinar la capacidad o las características importantes de los materiales, ya ustedes lo han visto en estructura y lo vimos en el primer parcial, es de mucha importancia o de mucha relevancia conocer el efecto de cada elemento que vamos a tener en la estructura. Esto es clave, ¿no? Conocer el efecto. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un metileno, claro que básicamente, si vemos la cadena entre polietileno y polipropileno, el CH2 es lo mismo, sin embargo, al final tenemos un CH y un H que es el metileno, pero en cambio ese H acá lo reemplazamos por un metil, en el caso del polipropileno. Y en cambio ahora este metil lo reemplazamos, o este H lo reemplazamos por un benceno. Dicho sea de paso, estos es como que tuviéramos una X y ahora el X va a ser un metil, benceno, puede ser un PVC, que es el cloruro, etc. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos cambiando. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa saber esto? Porque tiene unas repercusiones, como ustedes ven ahí, y ustedes ya lo vieron, en la viscosidad, en el TG, en el melting, en el módulo de Young, en la capacidad o la solubilidad que podamos tener entre materiales, de acuerdo a cómo aumente la polaridad, ¿ok? Y la estabilidad térmica. Entonces nos damos cuenta, claro, que en este caso es importante el conocimiento porque nos va a dar una idea para qué esto de aquí me sirve. Por ejemplo, si yo quiero un material que definitivamente sea más, tenga unas quizás mejor propiedad de impacto, muy probable a la final escoja, por ejemplo, el poliestireno. ¿Ok? Sin embargo, esto me va a implicar también que el polipropileno, por ejemplo, tenga menos cristalinidad. ¿Ok? Entonces, hay ciertos indicativos que nos van a ayudar indirectamente a poder detectar. Pero uno con la estructura, uno puede determinar un conjunto de propiedades que ya me pueden servir para en la manera de la selección del material. Otra cosa interesante es cuando yo ya estoy enfocado en la cadena, porque miren que lo que hablamos anteriormente, ese X era un elemento pendante. Pero cuando estamos hablando de la cadena, estamos hablando en la propia cadena principal. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta y comparamos, nos daremos cuenta que estamos agregando un metileno. Y un metileno es un elemento flexible. Si agregamos un elemento flexible, definitivamente vamos a tener menor módulo de ion, mayor resistencia al impacto, justamente por la flexibilidad, menor temperatura de fusión y mayor cristalinidad. Entonces, esto es importante que uno lo vaya analizando el día de mañana y uno ya puede tener una idea. Si me aumento un metileno en una estructura, más o menos me va a ocurrir eso. Menor módulo de ion, mayor resistencia al impacto, menor temperatura de fusión y mayor cristalinidad. Esto si hacemos comparaciones, por ejemplo, con poliamidas, en donde yo también agrego o hago cambios de elementos. Aquí también, por ejemplo, aquí tengo
nada más que 5 carbonos entre un nitrógeno y un carbonil. ¿Ok? Mientras aquí tengo 2 elementos, en este 6 aquí se refiere al número de hidrógenos, ¿ok? Por eso es que le ponen aquí 6, o este 12, igualito, ¿no? Estamos refiriéndonos al número de hidrógeno. Entonces nos daremos cuenta, perdón, el número de carbonos, disculpen el lapsus, es el número de carbonos. Entonces nos daremos cuenta realmente de cómo influye a medida de que yo tengo una mayor flexibilidad, nos daremos cuenta cómo la temperatura disminuye. Sobre todo si comparamos el N6 con el N2. ¿Ok? Y claro, hay otros factores adicionales, como por ejemplo la absorción de agua. ¿Por qué disminuye la absorción de agua? Porque aquí lo que ocurre es que básicamente es como que yo tuviera un NCO y del lado del frente, arriba, tengo la otra cadena y lo que va a hacer es un NCO que se va también a unir ahí y lo que va a ocasionar es que ya hayan puentes de hidrógeno y eso ocasione que tenga por un lado unos enlaces que estén unidos y por el otro lado, si yo tengo más metilene que es hidrofóbico, definitivamente me va a ayudar en este caso a compensar la hidrofobicidad de estos elementos que van a formar puentes de hidrógeno con la humedad. Entonces, si tengo más etileno, le estoy agregando hidrofobicidad a la estructura. Entonces, eso es un poco la diferencia que podemos tener ahí. Igualmente, en la transición vitrea, por ejemplo, miren este caso que aquí disminuye, porque realmente esto es como que tuviéramos, esto es como que yo tuviera, podría decir aquí como 2 puentes aquí internos, ¿no? Entre estructura y estructura tengo 2 pivotes aquí, 1, 2, 3 y 4. Entonces al tener yo 4 que van a potencialmente unirse con la otra cadena, lo que va a ocurrir es que esos puntos de enlace generan un poco más de rigidez en la estructura y por eso es que el TG disminuye. ¿Ok? Entonces miren lo que acabamos de ver ahorita, lo que es interesante, ¿no? Cómo la flexibilidad de la cadena en un lado interfiere en la temperatura de fusión. 2, los puntos que yo voy a tener de unión entre cadena y cadena me va a influenciar en la temperatura de transición vítrea. Y tercero, la mezcla hidrofobicidad que me va a ayudar en la fusión del agua. Entonces ahí uno puede saber más o menos, de acuerdo al tipo de polímero que use o que uno disponga, cuál va a ser la absorción de agua. Y la absorción de agua hemos visto que es importante el momento de qué tanto va a aumentar o disminuir la dilución de un producto o qué tanto va a disminuir las propiedades mecánicas. Porque el agua tiene un efecto plastificante. Si hay una mayor capacidad de absorción de agua, es muy probable que, por ejemplo, el nylon 6 tenga menores propiedades mecánicas, por ejemplo, que el nylon 12, justamente por este efecto de menor cantidad de agua. Otra cosa que podemos ver en estos materiales es cuando incrementamos la cantidad de aromáticos. En el caso anterior, lo único que aumentamos y vimos es la flexibilidad y los puntos, como quien dice, de uniones. En este caso de aquí, tenemos 2 sistemas que los estamos viendo. Claro, estamos analizando la relación quitón-íter. Aquí está el quitón-íter y claro, si tenemos más oxígeno, hay una mayor capacidad de absorción de agua. Si tenemos aquí hay mayor capacidad de enlace doble también, o de enlace fuente de hidrógeno. ¿Ok? Pero claro, cada quitón va unido a un, podríamos decir, a un aromático. Esa es un poquito la diferencia. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que a medida de que yo aumento los aromáticos, está claro que yo le doy más rigidez a la estructura. Este PIC o estos poliéterquitones son interesantes en diseños sobre todo aeroespaciales, en diseños donde yo requiera una gran temperatura de servicio, ¿ok? O tenga un gran rango de temperaturas de servicio.
Entonces miren, por ejemplo, o en rangos de que va a haber temperatura realmente, o sea, que va a haber calentamiento del producto. Y miren ustedes las temperaturas, no son las temperaturas normalmente que uno ve en PE, de fundir a 270, 280, 240 un polipropileno, qué sé yo, 200, 195 un polietileno. Miren, son temperaturas mucho más elevadas. Eso indica un poco la capacidad que va a tener el material para no deformarse, por ejemplo, hasta 300 grados centígrados, por decirles un caso. Entonces, esto es interesante y el elevado TG que podemos tener. Pero miren la importancia que realmente, si bien el centro aromático tiene una importancia en el TG, al hacer una molécula más pesada, también encontramos una diferencia también más inclusive considerable en la temperatura de fusión. Entonces miren cómo esta relación, sobre todo en este tipo de polímeros, se basa en esta relación. Ketón, ITER, ¿ok? Y claro, va acompañado, como yo digo, a su vez va acompañado de estos elementos aromáticos que son importantes. Otra cosa que podemos ver interesante es que, y ustedes lo vieron también en el examen, ¿no? Una de las cosas que afecta el peso molecular, el TG, definitivamente, y las propiedades. O sea, a medida de que yo tengo un mayor peso molecular, me van a aumentar las propiedades mecánicas. Y también me va a aumentar, cuando hablo de la capacidad de procesamiento, es la dificultad de procesar realmente el material. Una cadena más grande, más pesada, en una cadena más pequeña, ramificada, tengo elementos que van a permitir una lubricidad, digamos, entre cadena y cadena, pero cuando son cadenas más largas, es más pesada en moverla y implica una mayor dificultad. Por ejemplo, cuando uno ve polietileno de alta densidad y lo compara con un polietileno de baja densidad. ¿Ok? Uno ve como la temperatura de fusión, alta densidad, 132, 133 más o menos, y baja densidad va a ser más o menos en 105 o 104. ¿Ok? Entonces ahí, desde ya uno ve una diferencia ya en la temperatura de fusión y también en la temperatura de, en el procesamiento. Esos puntos que aparecen ahí, en el lado de acá, lo que implica es cristalinidad. ¿Ok? Que evidentemente llega un momento en que hasta ahí, pum, termina. Cristalinidad o unión entre las cadenas, ¿ok? En el lado de acá, que aparece aquí, es la capacidad de hacer estos enlaces, o sea, el enredamiento, se enreda. Pero evidentemente, a partir de que empieza el peso molecular, la capacidad de enredarse las moléculas es mucho mayor. El otro que vemos, que a mí siempre me parece relevante de considerarlo, miren cómo el índice de fluidez tiene una relevancia, pero es más dramático el cambio en bajo shear rate. ¿Ok? Ahora que hemos estado trabajando un poco en los equipos de la universidad, más o menos aquí está lo que nos haría un índice de fluidez. Y más o menos el reómetro de torque que tenemos nosotros en la facultad de Bravender, más o menos nos da por acá. ¿Ya? Quizás vi que hay como aumentar un poco más la velocidad, podríamos llegar por aquí, pero nada más que por aquí, nada más. ¿Ok? Y estamos en zona, digamos, similar al MFI. Me refiero a que nos ayudaría indirectamente a ver degradación, a ver peso molecular, que es interesante eso ahí, ¿no? Básicamente eso. Pero correlacionar con esto se nos va a hacer muy difícil. Lo que deberíamos hacer claro es poder tener una ecuación en la cual con todos estos datos de aquí, nosotros poder completar, digamos así, la curva en base a los primeros datos que tengamos. ¿Ok? Pero lo que les quiero decir aquí al final, que es lo práctico aquí, relevante aquí que vean. Ok, a bajo índice de fluidez o a baja shear rate, yo tengo una gran diferencia entre el uno y el otro. ¿Ok? A alta índice, a alta shear rate, mi diferencia es mucho menor. ¿Ok?
Y claro, mi viscosidad es mucho menor, definitivamente. Y lo que yo debería hacer aquí es más o menos en base al shear rate, saber, yo puedo determinar, si vengo aquí, una viscosidad y me voy acá, por ejemplo, otra viscosidad en base al shear rate. Pero miren la diferencia que hay entre el uno y el otro. ¿Ok? Y ya sabemos que el índice de fluidez es eh, una medida indirecta del peso molecular, ¿no? Esto aquí MF es melt flow rate, que es el melt flow index, ¿ya? Sino que aquí lo ponen de esa manera. Aquí tenemos un 4 en melt flow rate, aquí tenemos un 22 en melt flow rate. El cambio drástico, como vemos, se ve a baja y en alta no es tan relevante el cambio. ¿Ok? Esto también ya lo vimos y lo vimos también en el examen y es importante. Una cosa es la estabilidad térmica al momento de procesar y otra cosa es la temperatura que me va a indicar cuando se va a degradar el material. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Que es importante que ustedes la analicen. ¿Ok? La estabilidad térmica la encontramos acá, por ejemplo. Mucho menos estabilidad térmica. A medida que encontramos, esto es como algo así. Mientras la estructura está más simple, carbonos e hidrógenos, y está más sencilla la estructura, es más estable térmicamente en el proceso, se va a degradar menos. Por eso es que es interesante pues, procesar polilefinas, polietilenos, polipropilenos. La capacidad realmente de degradación es menor. Si en cambio yo le comienzo a agregar nitrógenos, oxígenos, carbonilos, aumento la polaridad con cloruros, fluoruros, etc., lo que estoy es aumentando la inestabilidad del material desde el punto de vista de proceso. Quiere decir que el material va a ser más posible que se me degrade en el proceso y tengo que tener mucho más cuidado. De hecho, ahí vemos el PET y el PVC, ¿no? El PET, el material tiene que estar seco, poca humedad, ¿ok? El PVC es súper sensible al cortante, ¿ok? Uno le aumenta un poquito la velocidad y se puede degradar, y ambos son sensibles a la degradación térmica y degradación por agua, ¿ok? Entonces, esa parte creo que es importante que la veamos. Porque claro, si nos vemos aquí, antes de pasar, yo puedo tener una temperatura mayor de proceso en el PET. Tengo una temperatura de 270, por ejemplo, mayor que la que yo puedo usar para procesar el polietileno, que puede andar por 200, que sea 195. ¿Ok? Pero una cosa es la temperatura del proceso y otra cosa es lo que el material se degrade en el proceso. Son dos cosas diferentes. Es mucho más estable, como digo, estas polilefinas, mientras más simple la estructura. A medida que yo le voy complicando la estructura, se va haciendo menos estable de proceso. ¿Ok? Otra cosa es la compatibilidad, que ya también hemos hablado. ¿Qué es lo que se hace en compatibilidad? Utilizar aditivos que por ahí tengan las unas características y las otras características. ¿Ok? Un tipo de estructura y otro tipo de estructura y me ayudan a hacer match entre ambos. Eso es lo que se basa un poco en la química de estos aditivos. Y claro, dependiendo de los porcentajes, es todo una, digamos, una ciencia detrás, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí polietileno y PET, o polietileno y polipropileno, dependiendo de los porcentajes de cada uno, es el tipo de estructura, y dependiendo también de los porcentajes de cada uno, es el porcentaje del aditivo, ¿ok? Para que yo me pueda eliminar. Entonces, aquí se ve que no hay compatibilizantes porque vemos la segunda fase. Esas bolitas que uno aprecia ahí, es la segunda fase. Esto es como cuando yo les digo, cuando uno pone el agua de aceite, uno mezcla y mezcla duro, uno ve las bolitas del aceite en el agua. Exactamente lo que se puede apreciar aquí. Ni más ni menos. Claro, utilizo un aditivo y lo que hago es el aditivo compatibilizar y de alguna manera esto me disminuye. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, ¿cómo yo puedo saber si necesito? Definitivamente hay un gran rango de diferencia en la solubilidad.
Este es el parámetro de solubilidad. En esto hay un mundo gigantesco en parámetros de solubilidad, porque este es uno que yo lo veo a manera de ingeniero, es lo más sencillo. Pero hay otro que te le divide en tres, que quizás alguno lo puede haber visto en otras investigaciones, en otros trabajos, ¿no? Que es el que te incluye la parte de la polarización. Bueno, es mucho más interesante, mucho más técnico, pero este me da una idea de manera general lo que debería ser la diferencia de compatibilización. Ok. Y luego, estas cosas que influyen, perdón un ratito, perdón, un segundito. Ok, entonces, un poco lo que hay aquí es la pérdida. ¿Por qué nos interesa esta estabilidad? Nuevamente, ¿por qué? Por la pérdida de peso molecular. Entonces, si el material se degrada o hay una exposición a la UV, va a haber algún tipo de degradación del material y eso va a implicar ya una afectación de las propiedades mecánicas. Y si hay afectación de las propiedades mecánicas, claro, no es que igual sea dramático, como dice falla catastrófica, ¿no? Como dice ahí, puede haber de acuerdo al tipo de aplicación, ¿no? Pero en realidad lo que va a haber es algún daño en el material, visual, ¿ok? Que puede ser color, se pueden ver fracturas, y lo que conlleva al final es que, claro, pérdida de calidad del producto, pérdida de calidad de las materias originales, de diseño, y ahí está un poco lo relevante. Y ciertas características, como digo, físicas, ¿no? Descoloramiento, pérdida de brillo, sobre todo cuando se pone UV. Lo de los volátiles es algo muy relacionado con la reciclabilidad, porque evidentemente que cada vez que uno recicla, las cadenas se ponen más pequeñas, y si hay cadenas pequeñas, estas cadenas pueden volatilizarse. Y ahí hay un problema, ¿no? Que puede haber esta generación de olores. Y el otro es la formación de carbonilos, que esta formación de carbonilos va a ocurrir, puede ocurrir, por ejemplo, cuando es importante, si yo estoy haciendo un recubrimiento de un cable con polietileno y hay degradación, y al haber degradación hay carbonilos, y eso implica pérdida, porque los carbonilos, mientras yo tengo más enlaces secundarios, yo tengo más electrones, y si tengo más electrones, tengo una mayor capacidad de conductividad, ¿ok? De los electrones, de la corriente. Entonces, por eso es que se afectan estas propiedades de electrones. Esto también lo vimos la vez pasada, la diferencia entre amorfo y cristalino, ¿ok? Esto lo voy a pasar, ustedes lo pueden revisar, esto ya lo hemos chequeado en anteriores oportunidades. Luego la importancia de la estructura molecular en cuanto al peso, distribución del peso, ramificaciones, tacticidad, cristalinidad, polaridad, reticulado. ¿Ok? Luego la composición, si es un homopolímero, los grupos funcionales y las mezclas. Y los aditivos, que ese es un tema también bastante amplio, realmente no lo vamos a ver aquí, pero es un tema bastante grande, sobre todo ya en la aplicación profesional. Igual, si alguien estuviera interesado, yo le puedo pasar información respecto a aditivos que nosotros podemos tener. ¿Ok? De hecho, por ahí tengo alguna información del diplomado que organizamos el año pasado, que igualmente este año vamos a organizar, y por ahí tenemos alguna información que nos dio Regine Dutre, muy buena, respecto a no les puedo compartir las clases, pero sí les podría compartir el material. Eso sí les podría compartir el material. No las clases grabadas, pero sí el material, los PowerPoint, si alguien estuviera interesado. Este
Este es bastante interesante. Es muy común que uno lo vea esto en empresas de diseño o en empresas de materiales, que vendan materiales. Claro, realmente, yo siempre digo, no es lo común que uno ve en Ecuador, pero no quiere decir que es lo que uno deba de saber, ¿no, verdad? Entonces, lo común que uno por ahí está en el Ecuador está por el lado verde, que está ahí, ¿no? Vemos aquí, por un lado encontramos los amorfos, por otro lado los cristalinos, y vemos las características un poco de los amorfos, ¿no? Son no críticos, refiriéndose a propiedades, bajo esfuerzo, en aplicaciones de bajo esfuerzo, buena formabilidad, o sea, procesabilidad, ¿ok? En el caso de los polietilenos y polilefinas, encontramos, claro, no aplicaciones críticas, bajo estrés y buena resistencia química, ¿ok? Y a medida de que vamos aumentando, encontramos ciertos polímeros que ya no los encontramos tan fácilmente en el Ecuador. Bueno, a excepción del PET, está el acetal, el nylon, el ultra high molecular weight polietileno, ¿ok? Y sus diferentes usos, ya un poco más de ingeniería. Por eso es que este grupito ya lo consideramos como de ingeniería, ¿no? Todo este grupito que está en esta zona, de 150 a 250. El de acá más bien lo encontramos son los estándares o los commodities, podríamos decir. Y este de aquí es interesante, ¿no? La capacidad estructural, sobre todo de los amorfos, ¿ok? En el caso de cristalinos, igual, también tienen una capacidad, ¿no? Pero eh, son más bien para ciertos tipos de aplicaciones pequeñas, pero cuando estamos hablando ya, por ejemplo, qué sé yo, un techo, etcétera, ¿no? Es bien difícil que encontremos un techo de PET, por ejemplo. Por poner un techo de policarbonato, acrílico, eso sí lo podemos encontrar, ¿no? Para capacidades estructurales de propósito general, como dice ahí. Pero en cambio en acá vemos más como partes, más piezas, el nylon, carcasas, etcétera, ¿no? Piñones, etcétera. Eso es lo que más encontramos acá. Luego encontramos este grupo de acá, que es el grupo de elevada temperatura, que es lo que vimos hace un ratito cuando vimos el grupo de PIC. ¿Ok? Polifenilene, sulfato, eh, polipropilene, sulfato, bueno, hay algunos uretanos, hay algunos que encontramos acá. Y este de aquí, en cambio, ya vemos elevada temperatura. Siempre la característica de los cristalinos van a ser la resistencia química. Y en cambio, la característica principal, podríamos decir, por la cual uno escoge los otros, más allá de las propiedades mecánicas, es la transparencia. Y encontramos un grupo de aquí que son los imidesoles. Estos imidesoles tienen elevada temperatura, ¿ok? Y tienen, claro, son que encontramos mucho más allá, pero ya se imaginen procesar esto de aquí, no es tan sencillo. 1, 2, realmente son aplicaciones muy, muy, muy puntuales de elevadas temperaturas y son casi consideradas como de avanzadas. Aquí lo que dice aquí son ciertos nombres. Por ejemplo, una compañía que tiene cosas interesantes es esta de aquí, Quadrant Engineering Plastics. ¿Ok? Tiene por ahí cosas interesantes. De ahí ya en el mundo, el que está dedicado a esto, es muy común realmente este tipo de, manejar el tipo de marcas, ¿no? Claro, manejar, sí, manejar las marcas a nivel general, como cuando uno dice, en vez de uno decir la forma de afeitar, uno dice la Gillette, en vez de decir la rasuradora, uno dice pásame la Gillette. La Gillette es la marca, pero realmente la rasuradora es en sí el producto. Igual en este caso ocurre lo mismo, ¿no? La gente que trabaja, la gente dice, ah, ok, ponle un Noril, usa Noril en esa aplicación, ¿sí me entienden?
O sea, ya ciertas cosas ya, o ciertos nombres, Ulten, Noril, o sea, los que aparecen ahí ya más o menos están, ¿cómo podríamos decir? Como estandarizados esos nombres para la gente que trabaja en sí en la parte de diseño, ¿no? De Ring, Torlón, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos en el doctorado, yo veía mucho de esto de aquí, ¿no? Del manejo de estas marcas. Y la gente de diseño allá maneja así, ¿no? Un poco las marcas ya, no habla del uno, de la base, sino sencillamente se pone así a ver en sí de las marcas. Ok. Ahora, más o menos, eso de una manera un poco ya generalizada, de los materiales. Yo en la parte del proyecto les puse en el libro hay una tabla que igualmente la vamos a ver más adelante, hay una tablita que me ayuda un poco a seleccionar. Pero más o menos, dámonos la cuenta que ya pasamos el paso 3 y ya tenemos una idea más o menos, y por ahí tenemos unos 3 o 4 materiales. Yo sé que en Ecuador es medio complejo decir tanta diversificación, pero igual, no seamos tan dramáticos y yo puedo decir, a ver, tengo un como polímero de polipropileno que me puede servir, también tengo un copolímero, ¿ok? Porque parece que la propiedad es de impacto, y también tengo un lineal que me puede ayudar. Entonces, más o menos, podría dar un indicativo, o también podría ser una poliamida, también más o menos por ahí van ciertas aplicaciones, pero por ahí podría yo ir en esa manera, como dice, de selección, ¿no? Luego, yo como diseñador voy a, como dice ahí, ¿no? Revisar las condiciones de diseño y de manufactura que puedan afectar la selección de material. Yo ya hice una selección, pero ahora me vengo y me aterrizo, porque ahora viene el de procesador que me va a decir, ok, ese material está muy bien, pero realmente no lo podemos procesar, o se hace muy complejo el proceso, etcétera, o realmente, mira, suena muy bien, pero la máquina es para poliolefinas y no para poliamidas. Por ejemplo, evidentemente que en una compañía uno sabe, pero estamos hablando de que estamos siguiendo los pasos de diseño. Entonces luego te dice encontrar el balance del material entre rendimiento y diseño de la pieza, parte o producto. Cuando hablamos de rendimiento hablamos de propiedades. Y ahí vienen propiedades muy variadas como térmicas, procesos, mecánicas, etc. Entonces una de las cosas principales, que inclusive por ahí lo nombramos cuando hicimos ciertas preguntitas de diseño al inicio, en la clase pasada, son los espesores de pared. El espesor de pared es algo por el cual me voy de alguna manera a tratar, no la palabra podríamos decir enfocar, ¿no? Pero podríamos decir que lo voy a ver con mayor importancia desde el inicio. Porque el espesor tiene mucho que ver con el costo, tiene que ver con el diseño del molde más adelante, la capacidad de mi máquina, etcétera, ¿no? Entonces, el diseño, el espesor de pared es importante. El otro, así de manera general, son las esquinas que deben estar redondeadas. Nunca ustedes van a encontrar un celular que tenga esquinas punteadas, ¿no? Nunca. Es decir, en 90 grados, siempre uno va a encontrar un redondeo. Y en general, miren, productos plásticos, es raro que uno pueda encontrar esquinas, ¿no? Siempre igual. Igual a la final puede estar una unión así, pero hay un pequeño redondeo, ¿ok? El redondeo es variable, pero hay un pequeño redondeo. Luego lo que se llama nervaduras, que es interesante, porque es como que yo le pongo nervios, o yo le pongo costillas, podríamos decir la palabra, ¿no? Si vemos nosotros aquí, en los pulmones están como detrás de las costillas, y las costillas junto con la espalda es como que le da la estructura al cuerpo para poderse mantener parado. Entonces, igualmente hay estas nervaduras o costillas, podríamos decir, que también nos van a mejorar una capacidad estructural
del producto, ¿no? Y esto es muy, muy común. No tengo aquí, quería mostrarles algo, pero creo que tengo unas fotos más adelante en que les voy a poder mostrar más fácilmente cuando me refiero con las nervaduras. Lo otro que dice aquí son los ensambles. Acuérdense cómo había, hay diferentes tipos de cuestiones, ¿no? Yo puedo tener ensambles de este tipo, ¿ok? Yo puedo tener, déjenme ver aquí me veo yo porque quiero ver para poner acá. Yo puedo tener ensambles de este tipo. ¿Okay? Hay ensambles así de este tipo. Y lo otro son bisagras. Bisagras que me van a permitir que esto se pueda mover. ¿Ok? Y las bisagras vamos a ver otro tipo de cuestión que se llaman bisagras vivientes. Que yo sí les mostré la vez pasada una bisagra viviente. Que básicamente es cuando tengo un material y lo doblo, básicamente. El mismo material lo estoy doblando. Hay unas bisagras y tengo yo les puse la vez pasada, y cuando tengo un solo producto general, un solo molde, no son dos piezas, una sola pieza que abre y cierra una tapa, qué sé yo. Por ejemplo, en los champús hay bisagras vivientes, ¿no? Estas sistemas de tapa que cierra y abre, sin sacarla, ¿no? Sino solamente cierra y abre y hay una estructura que se está moviendo. Eso es una bisagra viviente. Ya vamos a ver unas figuras más adelante. Entonces, una de las condiciones importantes que vemos ahí es el diseño. ¿Ok? Estas cositas que aparecen aquí, estos son, por ejemplo, elementos estructurales. En vez de tenerlo esto liso, tengo un elemento estructural. ¿Para qué me ayuda? Para que cuando se enfríe no se doble, no se ponga el encogimiento que se puede dar. Sobre todo en elementos flexibles, ¿ok? Que tengan una capacidad o cristalinidad, que tengan una gran capacidad de cogimiento, ¿ok? Esto fue algo interesante, realmente yo realmente no me he metido, pero es algo que la universidad lo hacía. Sería interesante si alguno de ustedes se interesa en hacer algo. ¿Qué es lo que hacían muy interesante en la universidad allá? Claro, tenían diferentes materias, no como nosotros lo tenemos todo en uno. Y había una materia en que hacían los moldes. Y esos moldes, con las inyectoras de la universidad, hacían productos. Y esos productos los vendía el almacén de la universidad. Y los ingresos, evidentemente, iban para los laboratorios. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, quizás para el que ha estado en Estados Unidos, estos de aquí ayudan a remover el hielo o la nieve. Resulta que cuando hay la nieve, usted tiene esto dentro del carro, o lo tiene en su maleta, por ejemplo, por eso es el tamaño pequeño. Entonces usted llega al carro, y el carro tiene nieve en el parabrisas. Y esa nieve, usualmente, cuando la nieve va capa por capa, ¿no? Estamos hablando de que dejó el carro en la mañana y usted regresa en la tarde y el carro pasó 8 horas de nieve. Entonces, 8 horas de nieve puede ser unos 10, 15 centímetros de nieve, unos 10 centímetros de nieve, en una nevada fuerte. Entonces la nieve va pesándose, y lo que se va pesando se va pegando, y la que está más cercana al vidrio a veces se cristaliza, digamos, se hace como dura. Entonces, estos de aquí que uno ve son como unos rastrillos y uno le ayuda para sacar la nieve. Uno lo tiene en la maleta, uno llega a su carro, ve, se descontrola la nieve y uno pone con este rastrillo, uno va sacando la nieve. ¿Ok? Estos fueron hechos en la universidad, los moldes fueron hechos por los estudiantes y fueron inyectados ahí mismo en la universidad.
Todos los diseños fueron hechos por ellos. Miren detalles interesantes, porque eso es lo importante a veces ver los detalles. Miren, si ven aquí, hay como un ribete aquí. El ribete lo que hace es un rigidizador. Estas son las nervaduras. ¿Ok? Miren aquí como también tiene un rigidizador. Entonces tiene rigidizador por aquí, rigidizador aquí, aquí y rigidizador acá. ¿Ok? Y aquí tienen como un efecto también que yo lo podría poner, es como que yo lo podría decir, si lo pongo acá, déjenme decir, yo soy medio mal dibujante, pero es como que lo tuviera así, ¿no? Ok, es como que tuviera algo así. Este sistema de aquí, en vez de tener algo liso, como cuando uno ve el recogedor de basura, si este recogedor de basura es liso, este aquí en cambio tiene así. La finalidad es, en esa zona donde yo voy a coger el hielo, es donde se van a dar los mayores esfuerzos. Entonces lo que estoy haciendo con este tipo de estructura, en vez de ponerlo liso, es rigidizar esta zona de aquí. Y tengo una mayor capacidad mecánica. ¿Ok? Entonces, esos son los detalles interesantes de poder ver. Entonces, claro, como yo les decía, un detalle interesante, el dimensionamiento. Yo puedo hacer esta vaina, pueden haber grandes, pero ¿cómo lo metes en una mochila, en una maleta? ¿Ok? Es complicado. Salvo el caso que lo tengas en el carro, pero cuando lo tienes en el carro, a veces, chuta, sacas todo el carro, se te metió la nieve, entonces realmente es idóneo tener uno pequeñito así. Dimensionamiento del producto. Uno. Dos, selección del material. ¿Qué material puedo utilizar aquí? Definitivamente aquí tengo que utilizar algún tipo de plástico de ejemplo. ¿Ok? Si yo utilizo, podría ser algún polietileno, podría ser algún polipropileno, pero lo más idóneo, por ejemplo, aquí es que tenga una gran capacidad mecánica. Y claro, no lo voy a hacer de un plástico de alta temperatura, pero sí, por ejemplo, lo podría hacer de un poliestireno, de algún tipo de estireno, ABS, por ejemplo. ¿Ok? Podría ser, o si por ahí tengo la capacidad de usar policarbonato, pero sin embargo, el policarbonato podría ser un poco caro. ¿Vale? Entonces, ya la selección más o menos la vamos haciendo en el camino, igual es importante para esto de aquí. El dimensionamiento no solamente ya del producto físicamente, sino del espesor de pared, me ayuda también para controlar estos hundimientos o estos huecos que pueden haber. Yo recuerdo alguna vez en la facultad, en la oficina, compramos un mobiliario y el mobiliario, pongo los brazos, y miren, yo no es que soy 200 libras ni nada de eso, ¿no? Pongo los brazos y ¡pum! Se rompió donde uno coloca el brazo. Y veo esto aquí porque se rompió en dos partes. Y no fue que yo vine así, ¿no? Sino que fue algo normal, ¿no? Me acomodé un poco, ¡pum! Se rompió. Entonces veo las dos piezas y me doy cuenta que hay huecos. Huecos, literalmente habían huecos. Entonces, claro, eso ocurre realmente cuando las piezas son muy grandes. Entonces, acuérdense que en inyección, usted produce una pieza grande y si es cristalina se va a encoger mucho más que el amor. Y si se va a encoger, se encoge de adentro para hacia afuera. Porque usted afuera empieza a enfriar. Al empezar a enfriar por afuera, se va enfriando ahí y adentro se va como alando. El de afuera lo va alando la parte de adentro. Porque el de afuera se va enfriando. ¿Ok? Porque se va contrayendo el de afuera. Entonces lo que ocurre es que si tú empiezas a enfriar desde afuera, la parte de adentro queda caliente y va a irse para afuera. Y al ocurrir eso, quedan huecos. Y eso es un gran problema. Por eso es importante el dimensionamiento del producto y el dimensionamiento del espesor. Esa parte es clave. Y claro, como usted va a hacer espesores pequeños, le toca la parte de la parte estructural. Porque la parte estructural a usted le va a ayudar, como acabamos de decir, a darle mejorar el rendimiento y un esfuerzo. Lo otro también interesante es el gate o la entrada, donde yo voy a producir la inyección. ¿Ok? Eso también es clave, es muy importante. ¿Dónde ustedes creen que serían relevantes, por ejemplo, producir la inyección aquí?
Miren, yo lo puedo poner aquí, podría ser, pero me va a crear un gran esfuerzo aquí. Aquí es complejo la inyección, porque ¿cómo voy a ir de una dimensión mucho más alta a una dimensión pequeña? Lo ideal que podría ser quizás por aquí el punto de inyección. Como este de aquí está aquí al inicio, no hay ningún problema. El material llega fundido y no va a haber problema. Si yo pusiera mi punto de inyección acá, el material viene así, viene así, viene así, llega acá, y a la final podría darse que este frente que esté aquí y que ven acá, estos dos frentes, van a originar algo que se llama como una línea de soldadura, un welding line. Porque viene el material y al final llegó este el frente frío, llegó el frente frío, llegó ahí y ahí hubo un problema. Aquí es cuando se ve que hay una línea aquí. Es porque llegaron los dos frentes fríos y no llegaron fundidos y no llegaron a unirse. Si llegan así, se quedan ahí y ahí queda la línea. Cuando llegan melting, llegan fundidos, se puede unir. Entonces, por eso es que siempre uno trata de hacer o intenta hacer el gate en la zona donde está este hueco. Porque evidentemente aquí no me va a dar problema porque esto es fundido, esto llega a frente fundido. ¿Ok? Y no se va a dar. Entonces eso es bien importante también el gate o la entrada. Porque si yo hago mal la entrada, puede ser mi diseño perfecto, pero va a ocurrir esas welding lines o esos defectos que se van a dar. Y lo otro que podríamos decir son las condiciones de manufactura. Condiciones de manufactura que son las condiciones de proceso. ¿Ya? Que ahí viene un poco el ingeniero, ¿no? Yo tengo una capacidad o una presión que yo ejerzo para poder llenar ese molde y aparte va una contrapresión. Uno. Dos, las condiciones de manufactura que también voy a tener ya tiene que ver también con el tipo de molde que yo voy a poder tener, ¿no? Y esto ya tiene que ver un poco con manufactura. Pero veamos un poco, antes de llegar a eso, la parte que yo les decía, lo del diseño. Miren, esto de aquí es realmente unas sillas de, podríamos decir, para pequeñas, unas sillas pequeñas. Y estas sillas pequeñas para niños, vemos aquí estos elementos rigidizadores. ¿Ok? Elementos rigidizadores. Estos elementos me ayudan aquí a rigidizar, pero miren, sin embargo, des en cuenta cómo se produce este warpage o este encogimiento. ¿Ok? Y me da problemas realmente. Pero tenemos, mire, todos estos rigidizadores aquí me ayudan, ¿no? Y miren que aquí, como el rigidizador aquí tiene está muy largo, se produce el doblado, pero aquí no ve nada de doblado. Quizás ahí lo que tocaría, quizás por aquí poner algún tipo de rigidizador aquí, para evitar justamente eso de ahí. Ese es un caso. El otro caso, miren aquí, esto cómo se produce este hundimiento. Ok, ya vamos a ver más adelante qué es lo que uno no debe de hacer, ¿no? Porque esto debería ser liso, pero se ve como un hundimiento aquí. Se ve físicamente acá, miren, un hundimiento. ¿Ok? Entonces, eso también, miren aquí cómo está dramático el hundimiento. Son defectos de fabricación, claro. Ahí viene algo importante que ustedes como ingenieros ya en la vida real tienen que sobrepesar, ¿no? A ver, si yo le doy más presión y me demoro 2, 3 segundos más, a la final esa silla me sale muy cara. 1, 2. En ciertos productos realmente, yo no es que diga, ok, hago productos de mala calidad, pero quizás en ciertos productos realmente el estándar de calidad no sea tan elevado como otros. Entonces ahí uno tiene que contrapesar. Y miren que lo que estoy diciendo es complicado, o sea, lo que estoy diciendo es como diciendo dejen el defecto, no necesariamente, pero podría ser que ciertos productos, un balde o por ejemplo, qué sé yo, un envase para poner plumas, quizás la parte que yo no veo para poner las plumas por ahí no está tan
el gate se ve feo ahí abajo, pero es una parte que no es visualmente la que se ve, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿para qué le voy a echar cabeza? Para que sea la superficie lisa y que no se vea rasgos de la entrada ni nada de eso, cuando realmente esa parte no va a ser visual, no va a ser físicamente, se va a ver. Entonces, ahí tiene como uno como ingeniero también, como que dice el dicho, ingeniársela, porque realmente tampoco uno no va a buscar la perfección en una zona no visual, y si por ahí les quedó un defecto, una rebaba, mira, se ve, no hay problema. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean, pero claro, esto aquí se ve feísimo, ¿no? Esto está claro que esto de aquí, esto que está aquí, digamos, no, esto de aquí que se ve, ¿no? Lo pongo aquí en verde para resaltarlo. Eso aquí definitivamente está mal. Eso no les voy a decir que está bien, eso está mal. Entonces lo mismo, el dimensionamiento del producto, la selección, las características estructurales, el gate, el molde, ¿ok? Y las condiciones de proceso. Entonces, dependiendo del tipo de producto que yo voy a tener, miren que hay unas cosas que no aparecían tanto antes, pero aquí el molde, por ejemplo, es importante, ¿ok? El gate siempre va a ser importante. Entonces, miren la relevancia en el diseño del producto, porque es un todo, ¿no? El material, el gate, el molde, las condiciones de proceso, etc. Cada cosa un poco la vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí hay cosas interesantes, porque también uno como ingeniero debe ser práctico. Y uno no... yo lo que hago, mi función aquí de profesor, es poder darle las cosas para que uno tenga las herramientas. O sea, yo te digo, mira, esto es las herramientas generales. Pero cada caso tú lo vas a ajustar de acuerdo a lo que tú conozcas. Evidentemente, y ahí viene la parte de acá, y vamos a ver ciertos diseños diferentes, diseños por experiencia, ¿no? Claro, puede haber algún diseño pobre por experiencia, pero no necesariamente todo va a ser malo, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Puede ser malo y puede ser tampoco malo. Uno usa el sentido común, ¿no? En la experiencia, ¿no? Mira, si ya he hecho sillas con polipropileno y he utilizado un MFI de 30, ¿para qué voy a cambiar eso? Salvo el caso que las sillas me estén quedando mal, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero si las sillas están quedando bien y sencillamente tengo un nuevo diseño que medio lo he cambiado, mira, utilizo el mismo material. Sentido común. Evidentemente, ojo, evidentemente, yo no voy a, si yo cambio mi diseño, a la final me doy cuenta de que yo puedo cambiar mi diseño y con eso yo puedo disminuir una falla o yo puedo disminuir espesor, eso también es interesante. ¿Ok? Entonces, esas, yo digo, son consideraciones que uno las debe de hacer al momento de ver de todo esto por experiencia, ¿no? Productos o partes que no requieren aplicaciones estructurales, claro, uno puede ver o que sí requieran, ¿ok? No necesariamente, uno lo basa en experiencia, qué sé yo, está haciendo, yo le digo un balde, mira, si el balde no es que va a tener una gran presión de agua o va a tener una plantita, un macetero, no hay una gran capacidad, un gran requerimiento estructural, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí viene un poco, por eso es el diseño en base a la experiencia, ¿no? Y aquí viene la otra parte, ¿no? Puede ser experiencias buenas o malas. Experiencias buenas, lo que estamos diciendo ahorita. Mira, ya conozco, siempre uso índice de fluidez 20 o 30, mira, ya uso ese. ¿Ya? O pueden ser malas cuando realmente a la final el producto no me pueda mejorar todavía mi diseño. Ahí puede ser una experiencia mala, ¿no? Falta de disponibilidad de materiales. Esa es otra también. Claro,
Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo puedo hacer un diseño muy chévere, poner el material muy bacán, pero no en Ecuador al final ese material. O sí lo hay, pero no hay mucha disponibilidad. Entonces, ahí hay que tener en cuenta todo eso. Ciertas cosas ya hay rutinas, ¿no? Cuando yo me refiero a rutinas geométricas, la silla tiene 4 patas. Alguien puede decir que puede hacer alguna silla de 3 patas, pero creo que va a ser inestable. Entonces, yo creo que hay ciertas rutinas o en mesas o esto que ya más o menos las rutinas están dadas, ¿no? Entonces tampoco no es que yo tengo que hacer algo muy importante, ¿no? Pero sí hay que considerar esto porque eso es importante que ustedes también lo tengan claro, ¿no? Yo le estoy diciendo, mira, vaya usted a la compañía y haga lo que estén haciendo, tampoco es así, ¿no? Puede haber mejora, pero tampoco lo que dice ahí, ¿no? Puede haber algún diseño pobre, puede haber que yo lo mejore en algo, pero tampoco no lo voy a sobrediseñar. Eso tampoco no es. Otro caso que podemos hacer es el diseño por experiencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio del campo de la facultad, tenemos unos equipos que te permiten hacer vía impresión 3D estas figuras. Mira, tú puedes tener ahí, como ves, la figura, el producto, te da una idea, como yo siempre digo esto como cuando, no sé si han escuchado cuando dicen los albañiles, déjese lo presento para ver cómo va a quedar. Más o menos, el albañil está diciendo, mira, este es mi prototipo, ¿no? Y es interesante, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso ahí cuando dice el albañil. Mire, se lo voy a presentar para ver cómo le queda. Y literal, ¿no? Coge las baldosas, te las pone en el piso sobrepuestas y te dice, mire, más o menos así se va a ver. Eso lo que está diciendo es un prototipo, más o menos, ¿no? Te está permitiendo poder ver. Ahora, en este caso de aquí es algo parecido, ¿no? Yo tengo una impresión en 3D, pero mira, es algo, como dice ahí, muy conservativo. Te da una idea, mira, la final tiene unas piezas bonitas, pero esto, hacerlo en la inyectora con esta linecita que está aquí, es complicado. Realmente, o sea, no puedes ver los defectos o los problemas que puedas tener, ¿ya? Realmente, como dice ahí, ¿no? Hay ciertas cosas, no, ciertos ensayos puedes hacerlo y ciertos no. Por ejemplo, nosotros alguna vez en un proyecto nos pidieron eran unas, ¿cómo se llaman? Las chancletas estas para poner la cerveza. Hicimos una chiquitita. Pero realmente igual, la chiquitita, vámonos a pensar, hay que hacer un molde, ¿no? Y esto a veces ocurre porque el cliente mismo, yo no voy a decir que es necio, ¿no? Porque uno tiene que de alguna manera tratar de educar, pero uno puede hasta un cierto límite. El cliente dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero ver la cajita chiquita. Ah, ok. ¿Quieres ver la cajita chiquita? Esto te cuesta el molde. Pero en ese caso lo idóneo más bien es hacer ya vamos a ver más adelante, algún análisis computacional para hacer un prototipo, no haces el molde, ¿no, verdad? Y más o menos ya tienes una idea. Si, si, si quieres hacer el molde chiquito y hacer la chancleta como sería más o menos chiquito, mira, eso te cuesta. Entonces realmente, como dice ahí, a veces es tiempo, es costo, pero sí puede ser que te ayude, así como dice ahí, visualizar ciertos errores. En el caso sobre todo de aquí te ayuda a visualizar, ¿no? Dice, mira, la verdad que esto de aquí, mira, a la final sí está interesante, pero yo quizás le pondría algo así, ¿no? Como para que la mano pueda agarrar bonito de cada lado. ¿Sí ven? Algo como no tan rígido, sino medio liso para que los dedos se acomoden ahí. O sea, ahí viene un poco ya la parte de diseño, que es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Y puedo ver, como dice ahí, ciertos defectos o ciertas cosas superficiales que me mejoren. Igualmente,
como dice ahí, resultados conservativos. El otro es de un análisis, de un sistema analítico, ¿no? En el cual yo puedo hacer un dibujo, puedo mandarlo al invento, mandarlo a SolidWorks y ponerle ciertas ecuaciones ahí, ¿no? Y puedo hacer hasta dibujar. Miren, una de las cosas que no crean que a veces el dibujar está mal, ¿no? Porque yo pienso que a veces son las cosas básicas a uno para entender, ¿no? A veces uno cuando se va directo a la simulación pierde esa capacidad, a veces hasta de análisis de uno como ingeniero. En la capacidad de análisis de uno como ingeniero la ve cuando uno ve las cosas ahí, desafortunadamente. Cuando uno ve ahí y uno medio analiza, como está en la figura, ¿no? Uno medio analiza, a ver, eso es una viga cantilever, se me va a producir un gran esfuerzo en esta zona de aquí, ¿ok? Voy a tener una zona de compresión y una zona de tensión. Esto me ayuda a visualizar un problema. Y esto de aquí es algo muy común, ¿no? Y yo ahí sí les pido, ¿no? Esto como el otro día veía un meme en el cual decía la capacidad de análisis matemático de las personas. Entonces decían, cuando uno está en el colegio, uno hace las ecuaciones, uno hace los cálculos, por ejemplo, ustedes en cálculo 1, ¿no? Uno hace las integrales, todo. Y cuando uno llega ya a la vida profesional, resulta que todo está en Excel. Y en el Excel a usted le permite hacer los cálculos. Entonces, realmente uno pierde la capacidad, y esto está demostrado, ¿no? Dicen actualmente que la capacidad de uno, de la inteligencia o analítica inclusive, se pierde con el Wikipedia o con esta vaina, ¿no? Porque uno antes iba a investigar un libro y leía y más o menos le metía cabeza, ¿no? Ahora uno va en el Google y encontró que alguien lo hizo. Entonces uno pierde esa capacidad de desarrollo que hay ahí, ¿no? Y en esto es algo importante. De hecho, yo les voy a mandar unos problemitas para que un poco se recuerden esto que lo vieron en estática. Pero es importante, por ejemplo, ¿para cuándo me sirve esto? ¿No? Espérense un minuto, por favor. Voy a prender las luces aquí para mostrarles unas cosas.
Miren aquí, entonces, disculpen que me demoré un poco más. Estas son las cosas que, por ejemplo, uno, me refiero un poco, miren, por ejemplo, la parte estructural. Me refiero un poco a la parte estructural, y esto un poco lo que me refiero, por ejemplo, a este cantilever. ¿Ok? Y estas son las piezas, de alguna manera, como cantilever, que son las que uno puede hacer en un diseño. ¿Ya? Entonces, esto yo les voy a mandar de tarea, algunas de estos aquí, para que ustedes puedan ir revisando. ¿Ok? Otro caso de acá, u otra forma de diseño, es también por método analítico, en el cual, como yo les digo, uno mete una simulación. Entonces, aquí me interesa porque realmente yo tengo zonas en las cuales voy a tener ciertas cargas. Definitivamente, y ustedes han hecho el diseño, ¿no? Uno pone un dibujo y uno puede estimar los esfuerzos que se van a dar, y eso me ayuda para saber si mi material que estoy escogiendo puede soportar esos esfuerzos que yo voy a tener en esta zona. Entonces, esto de aquí es relevante, ¿no? Vemos aquí también esto, lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando se dan aquí estos como huecos y pueden haber roturas, ¿no? Es clave un poco este tipo de trabajos, sobre todo a largo plazo, porque me permiten a mí poder encontrar, o me permiten a mí poder determinar cuándo va a ser la falla del producto. Entonces aquí estos son ensayos en horas, ¿ok? Y usualmente lo que ocurre es que yo diseño aquí y luego de aquí vengo y extrapolo. Y esa extrapolación me va a poder a mí ayudar a determinar a ciertos tiempos cuánto va a durar ese producto. ¿Ok? Y claro, la figura es aquí un poco elemental porque realmente no vamos a hacer un diseño de eso de ahí, ¿no? Pero sí podríamos hacer, por ejemplo, algo en alguna silla de este tipo, por ejemplo. Eso es un elemento estructural, tienen elementos estructurales, y yo podría hacer esos ensayos. Ahora, en cuanto a elementos estructurales, hay unas características básicas que yo las tengo que ver, ¿no? Que son, que ustedes ya tienen que haber visto en estática, ¿no? Las vigas, cuando tengo una placa, si es un cascarón, torsión o columnas. Sí, Miguel. Profe, ¿cómo está? Yo le quería preguntar sobre la parte de CRIP. Ok. Eso necesitamos nosotros analizarlos en el proyecto. Entonces, dentro del libro que nos pasó también se analiza esa parte de, o sea, hay Sí, ecuaciones para... te cuento que también, lo que pasa es que para el CRIP hay unas curvas, hay un libro, yo no lo tengo, pero lo puedo conseguir, que te tiene curvas de CRIP. Y tú con curvas de CRIP y tu material más o menos puedes identificar. ¿Ya? Pero sí, lo ideal que dice, es que lo ideal sería que uno haga, con ese material que uno tiene, haga un ensayo de CRIP y poder saber cómo va a cambiar, ¿no? Esa capacidad de esfuerzo en el tiempo. Va a cambiar. Entonces sí es importante de saber cómo va a cambiar ese esfuerzo, porque sí, definitivamente va a haber un cambio en la deformación o el modo. Entonces sí es importante Y de saber. otra pregunta, que es sobre ahorita que entraba el tema de vigas y elementos estructurales. Lo que pasa es que yo puedo tomar el producto que me tocó, por ejemplo, era el pedal,
Ujú. Puedo investigar una geometría de algún pedal y tomar eso para la simulación y todo el análisis. Claro, tú puedes encontrar algunas geometrías parecidas o puedes inclusive mejorarlas. Lo que pasa es que o sea, yo puedo usar lo que está en la imagen, pero no sé de qué tamaño es, Claro, lo que puedes el hacer es, espesor. evidentemente, lo que tú puedes hacer, mira, esto debe haber, si uno se pone a buscar un poquito en el internet, deben haber dimensiones, más o menos de productos parecidos, ¿no? Es como que, claro, te dicen mejor el diseño de la silla, no te dan la dimensión de la silla, pero tú más o menos puedes, con, con un criterio tuyo, poder saber cuál es la dimensión de la silla. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso lo puedes investigar, quizás ver en un automóvil, más o menos cuánto, y me puedes decir, mira, no, aquí viene un poco el criterio tuyo, o poner las ponderaciones que vienen, mira, busqué en tal tipo de carro y en ese tipo de carro vi que los pedales son de estas dimensiones y hemos cogido esa dimensión de este carro. Ok, está bien. Eso yo se los dejo un poco al criterio de ustedes. Ah, ya, listo. Sigamos un poco avanzando acá, déjenme. Entonces, seguimos con esto de aquí y es muy importante la geometría y los diseños. Y esto de aquí es algo, perdón, déjenme ver aquí qué es lo que pasa, que no puedo. Ya. Y aquí vienen algo que ustedes ya han visto en la parte de estática. No creo que les estoy poniendo nada nuevo. Lo interesante de ver aquí, que quizás pasó desapercibido en estática, o quizás algunos sí lo vieron, es cómo yo puedo, evidentemente que si yo tengo mi dimensión, esto no me va a cambiar, esto de aquí es algo externo, ¿no? De acuerdo, va a estar dado de acuerdo a la fuerza, ¿ok? El momento de inercia. Lo que yo puedo cambiar es, eh, digamos, el momento de inercia de la viga, ¿ok? Este esfuerzo eh, va a estar relacionado a la carga que yo tenga. Pero este momento de inercia yo lo puedo cambiar de acuerdo a la geometría. Entonces, claro, fabricar un producto de plástico con esta geometría así es muy complejo, porque pueden haberse huecos aquí, ¿ok? Lo idóneo para uno poder mantener un espesor de pared delgada en el plástico sería cualquiera de estos diseños. Sin embargo, de todos estos diseños, realmente uno de los, vamos a hacer un análisis de esta parte de aquí, sobre todo para que ustedes puedan observar cómo realmente yo podría cambiar en base a alterar nada más que esta parte de aquí, mi diseño, porque al final ya las dimensiones de esto de aquí no las voy a poder cambiar, ¿ok? Pero quizás esta parte de acá la puedo cambiar. Otra cosa interesante es los esfuerzos que yo voy a tener. Definitivamente voy a tener unos esfuerzos que se van a dar de esta manera. ¿Ok? Esfuerzos de tensión en la parte de abajo y de compresión arriba. Y vemos lo que yo les comentaba ahorita. Si yo varío realmente el espesor, miren, por ejemplo, si yo parto esta pieza y yo varío el espesor y le aumento el espesor por 2, ¿ok? Si bien es cierto, tengo un aumento de la rigidez, un incremento del peso, porque el 100% porque estoy doblando la cantidad, aumento 100% el peso y aumento un 700% la rigidez. Y claro, es verdad, yo lo puedo hacer así. Sin embargo, ¿qué ocurre si mantengo esta misma estructura con este mismo espesor, pero tengo una nervadura aquí chiquita? Y claro, no me aumenta mucho la rigidez, sin embargo el peso me lo disminuyó. O sea, el peso, perdón, me está aumentando, pero es algo muy, muy ligero.
Ahora yo tengo en cambio 2T, aumento la nervadura, luego aumento la nervadura, y ustedes se podrán dar cuenta que conforme yo aumento la nervadura, aumento la rigidez del producto y mantengo el mismo espesor. Este espesor inicial lo mantengo y solo aumenté esto de acá. Y vean, por ejemplo, este último diseño comparado. Miren, perdón, comparado estos dos, y se podrán dar cuenta algo interesante, ¿no? Aquí tengo una reducción, tengo un incremento de peso que es pequeño, nada más que un 20%, y miren cómo aumenté la rigidez. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes que lo aprecien, es cómo las nervaduras aumentan rigidez en el material. Y esto me puede compensar el diseño, por ejemplo, de cambiar de metal con un plástico. Porque yo al aumentar la rigidez, disminuyo el módulo, disminuyo el esfuerzo. Acuérdense cómo estaba acá, ¿no? Si yo aumento esto de aquí considerablemente, y recuerden que esto sale por 10 a la 4. Si yo aumento considerablemente, mi esfuerzo va a disminuir. ¿Ok? Entonces, eso es relevante en cuanto al diseño en plástico. Otra cosa que podemos ver aquí es el efecto de las nervaduras, ¿no? Miren cómo tienen que estar mayormente en dirección del flujo del plástico. ¿Ok? Y miren que en los extremos, ¿cómo se pueden dar? No puedo tener este triangular, puedo tener este, puede terminar inclusive así, o puede ser de baja altura y seguir inclusive así, ¿no? De hecho, se ven algunos aquí. Miren este pequeñito, miren este que empezó y termina aquí, ¿ok? Son tipos de diseños que uno los puede hacer para reforzar. ¿Qué cosa interesante también es importante aquí? En el mismo podemos destacar aquí, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Este es el típico hundimiento que se produce. Este es el típico hundimiento que se produce. ¿Ok? Entonces yo en mi diseño, yo podría inclusive, que en mi molde podría tener esto. O podría hacer esto. O inclusive esto de aquí. Son formas que yo puedo cambiar para evitar el hundimiento. O bien yo realmente lo hago propiamente aquí, lo construyo, o bien le hago estas modificaciones. Y aquí va un poco lo que yo debo de tener, ¿no? Este es el espesor, este es el radio, este es el H máximo que yo puedo tener en función del espesor. Esto es para que no me dé el hundimiento. ¿Ok? Y si ya no puedo cambiar, tengo estas alternativas para poder hacer en el diseño, ¿no? Ahora veamos un poco, veamos toda la conceptualización ya en un propio diseño. Este ejemplo lo he tomado, este ejemplo aparece aquí. Si me pueden dar, tengo que hacer algo ahorita, tengo que ver una cosa importante en el teléfono. Son 10:32, si me pueden dar unos 5 minutos y 10:37 volvemos, ¿ok? Me esperan unos 5 minutitos nada más y volvemos.
Ok, ya estoy por aquí nuevamente. Ok. Disculpen. Bueno, entonces veamos esta parte de aquí que yo considero que es una de las partes más interesantes. Por favor, yo les pasé el libro. Revisen en el libro. Esperen un ratito. Revisen en el libro. Este ejemplo está... deberían revisar la parte, el capítulo, sobre todo el capítulo 4, creo que les va a ayudar bastante. Y en el capítulo 4, el ejemplo que está... Ok. Hay un ejemplo que está bien desarrollado en el libro, que es el mismo que yo les puse. Okay. Es este de aquí, ¿no? Sí, claro, mi libro está un poquito rayado, pero es el que está aquí. Ok. Ok. Está en la página 234 y sería bueno que lo vean porque es un caso bien desarrolladito. Está en la página 235, están los casos en la 236, 237, hacen lo que vamos a ver ahorita. Si ustedes ven ahí, yo les he puesto ahí esos factores a identificar, están las condiciones de los soportes, miren los diseños. Normalmente, claro, el primer caso es una, podríamos hablar de una madera, ¿no? ¿Ok? Pero ven, por ejemplo, si yo hago un diseño hueco, si hago el tercer diseño con estas nervaduras, o si pongo inclusive dos materiales, que puede ser uno externo y un foam, por ejemplo, interno, ¿no? Entonces, en el libro les pone bien los casos cada uno e inclusive hacen la parte matemática, está la parte matemática de cada caso, ¿no? Que lo pueden ver, eso está en la parte 244, 245, por eso les digo, revisen ese caso para que puedan un poco tener una idea más clara. ¿Ok? Aquí están los factores a identificar, la carga de los soportes, las condiciones de carga que realmente va a estar, porque una cosa que yo tengo aquí, pongo la carga propia del material y otra es la carga realmente de peso, ¿sí? ¿Cómo la voy a considerar? Usualmente considero distribuida. Acuérdense que yo puedo, o solo considero uno, o puedo considerar distribuida. El servicio, que es interesante porque realmente puede ser que alguien esté en el parque sentado 1 hora, luego se levante, a las 2 horas vino alguien y se sentó, y luego vino alguien, luego vino un par de gorditos y se sentaron, y luego vino más adelante un flaquito y se sentó a la hora. O sea, va a haber una carga variable, entonces yo tengo que considerar esta carga. Y de ahí tengo que considerar, claro, evidentemente las propiedades que me da el material. Y aquí está, esto es algo un poquito general. Sobre la pregunta que hizo Miguel, ¿podrías inclusive tomar esta figura, igualmente para el resto, si hacen poliolefina, podrían coger esta figura y más o menos tener una idea de cómo va a cambiar el módulo a través del tiempo? ¿Ok? Como yo les digo, lo ideal es que uno haga esto se puede hacer, ¿ok? Y uno tiene más o menos unos 5 o 6 puntos, uno hace la extrapolación y con esa extrapolación uno puede determinar a 10 años, ¿ok? ¿Qué es interesante? Porque ya cuando estamos hablando de esta banca, aquí propiamente, ya estamos hablando de algo que queremos que dure tiempo, ¿no? No estamos hablando de algo que dure 1 año. Entonces sí podríamos hacer una consideración, por ejemplo, de 10 años, ¿ok? Esto es lo que está desarrollado en el libro, están todas las ecuaciones, está todo bien desarrollado, yo se los dejo a ustedes esa parte. Esto es estática, curso de estática pura, ¿ok? Y aquí hay interesante, porque aquí hay las relaciones entre el esfuerzo de tensión y compresión, igualmente no lo puede calcular, el peso por unidad de longitud, miren cómo varía el peso, la deflexión máxima total y el ahorro de material, que es importante.
porque realmente el ahorro de material siempre en costos, acuérdense que en plásticos, más o menos la regla es 50% materia prima, 25% energía y el resto 25%. Entonces siempre el ahorrar material siempre va a ser importante. Ahí están un poco las dimensiones. En el primer caso que te dice, problemas de calidad, ya sabemos que van a haber problemas de calidad porque van a haber warpage, van a haber huecos, etc. Luego en el segundo, problemas estéticos. Podrían haber problemas estéticos por hundimientos, ¿ok? Que se pueden dar en estas zonas de aquí, ¿ok? Pero miren cómo inmediatamente hay un mayor esfuerzo que resiste. En el tercer caso, como miren, tenemos 13 nervaduras, y ahí viene uno cuando hace el diseño de la simulación. Bueno, pongámosle 5, pongámosle 6, pongámosle más. Ahora, 13 es verdad, pero puede ser difícil el proceso, ¿ok? O puede ser fácil el proceso. Realmente con las nervaduras no es muy difícil. Entonces vemos cómo tenemos inclusive aquí hasta menos que el de acá, ¿ok? Pero bueno, tenemos una mayor facilidad de proceso y un diseño mayor que podemos ver en compresión y en tensión. Luego tenemos el último caso, que vendría a ser algo parecido a la madera, en donde ponemos un foam en el medio y ponemos un tipo de externo, capa externa en el exterior. Claro, el peso por longitud es un poco mayor, la deflexión máxima, tenemos una deflexión. Ahí es importante ver cuál es la deflexión máxima que yo necesito para que no se mantenga deforme. Porque hay si alguien es curioso y ha ido por el malecón que está frente a la escuela antigua, y en el malecón donde está ¿cómo es que se llama? Teatro Simón Bolívar, yo no sé ni cómo lo llaman, pero hay un teatro ahí del Estado, creo que es el Banco Central, no sé, bueno. En ese de ahí hay unas sillitas parecidas a estas, de madera, y ustedes van a ver cómo están totalmente flectadas. O sea, ya la gente se sentó y evidentemente el diseño no fue el apropiado y están flectadas. O sea, eso uno debe considerar la flexión máxima para que el material pueda regresar. ¿Ok? No para que se quede flectada. Entonces, eso es muy importante. Otro caso, aquí está el caso mucho más ampliado de las nervaduras. Miren, hay dos tipos de nervaduras. ¿Ok? El uno que vemos aquí de este tipo así, y el otro que vemos así. De hecho, yo he visto algunos diseños así, que sí se dan. Y aquí más o menos les mando una tablita para que uno pueda tener una idea. Mire cómo a medida de que uno va cambiando mi diseño, voy un poco mejorando mi capacidad estructural y bajando mi peso, ¿no? Esto también es muy interesante que aquí lo puedan ustedes observar. Vamos a seguir avanzando. Nervaduras, aquí está lo que yo les decía, el tipo de nervaduras, rigidez. A veces uno ve estas cosas y pasan desapercibidas, pero este tipo de nervaduras es hecha por ese motivo. Yo le doy rigidez y puedo disminuir espesor. ¿Ok? Claro, como dice ahí, no es tan estético, pero desde el punto de vista de ingeniería me ayuda. Otras cosas que los vi, esto está en un archivo que yo subí que decía Casmer, que está subido en el aula virtual. En el aula virtual está la clase y otro archivo más. Ya saben que no les puedo subir el libro por cosas normales, ¿no? Pero ahí está el archivo que dice Casmer Design Proof, o dice Casmer Design. Ese de ahí está en una de las tablitas, no me acuerdo, pero miren lo interesante que es aquí, ¿no? Tengo un espesor, como yo aumento el espesor, aquí el primero está de acero, definitivamente el acero tiene un buen esfuerzo a un espesor muy pequeño, nadie va a ir en contra de eso. ¿Cuánto pesa por centímetro? Y esta es la relación entre stiffness y masa. O sea, más o menos como una relación, qué tanto de masa, cuál es la capacidad del esfuerzo sobre la masa, más o menos, ¿no? Entonces vemos aquí los siguientes. Miren cómo vemos en cambio con este plástico ABS 3.4 milímetros, está el stiffness,
La masa está por ahí y esto aquí. Luego seguimos variando, ahora hacemos una caja corrugada o hacemos una corrugación y vemos cómo aumenta esta relación S sobre M. En el último caso tenemos, mire, cómo hemos aumentado inclusive mayormente a un menor espesor, ¿ok? Y a un menor peso, inclusive que el del acero. Entonces, estas cositas son importantes de verlas cuando uno sobre todo va a hacer un diseño en el que va a reemplazar un metal o va a reemplazar un material. Entonces, ahí uno puede ir ajustando esta relación masa-esfuerzo conforme uno va variando estas nervaduras de acuerdo al tipo que sea. Entonces es interesante que uno lo tenga en cuenta en el momento que uno quiera reemplazar un material, como un metal, con un plástico. Definitivamente, miren que no hace tanto match si yo no tengo un diseño estructural. Por eso es que es muy importante la parte estructural que estamos viendo. ¿Ok? Este es el otro caso, el caso de placas, ¿no? El anterior vimos, fueron las vigas que podrían ser, y yo puedo tener una combinación, no puedo tener placa-viga, ya vamos a ver más adelante. Y claro, aquí yo puedo tener igual, ¿no? Igual, no es que igual tener una plancha, tampoco así, no es así, ¿no? De hecho, uno ve aquí elementos rigidizadores, aquí esto se ve, no se ve muy bien aquí, pero esto está doblado, y aquí un rigidizador, aquí se lo puede apreciar. Y aunque no se ve la parte interna, yo les aseguro que deben haber por aquí abajo rigidizador. Y hay que ver ciertas condiciones, pero lo importante de todo esto es ver un poco, evaluar qué tanto se va a deformar, evaluar un poco las probabilidades de que yo ponga una resma es muy alta, ¿no? Me da risa a mí porque en los dibujos de ventas ponen tal como está ahí unas 4 hojitas, unas 5 hojitas. Pero eso en la realidad no se da, pues en la realidad uno va a poner una resma, así como esta. Y eso va a ocasionar a que esto de aquí tenga una gran deflexión. Y esto se puede flectar. Y se puede flectar y se puede quedar flectado, que es el gran problema. Entonces, por eso es que hay que considerar en este análisis, como dice, la geometría, las condiciones de soporte que están aquí, una aquí en un lado, otra aquí en un lado, no puedo hacer más. Y claro, alrededor de esto de aquí también hay un soporte, ¿ok? Las condiciones de carga, condiciones ambientales, igual está en una casa, las propiedades de los materiales y los factores de seguridad. Claro que en este caso los factores de seguridad no son muy, o sea, factores de seguridad para que no me falle igualmente el diseño, ¿no? Pero no es que va a haber una hecatombe con eso de ahí, ¿no? Tampoco es así. Hay cosas que uno puede variar, por ejemplo aquí, uno puede variar esta esquinita es hecha a propósito, y yo, miren las formas que yo hago y aumento la rigidez conforme yo hago estas variaciones. Muy interesante. Por eso es que esto que ven aquí, que viene aquí, que tiene esta forma, que vendría a ser más o menos esta, me ayuda a mejorar la rigidez. ¿Ok? Muy interesante que yo pueda ver. Este caso de aquí también lo van a ver ustedes en el libro. ¿Ok? Está, luego de lo que vimos ahorita de vigas, está en las placas. También yo puedo ver y puedo incluir unas vigas ahí. Y ahí están las famosas vigas empotradas y cantilever. Esta es cantilever y la de acá está empotrada, ¿no? Y con eso yo puedo realmente mejorar mi diseño. Y poner algo que es verdad, ¿no? Porque uno pone una resma, pero en el dibujo te lo venden como que es sencillo, entonces por eso realmente a la final no aguantan y se dañan, pero es muy importante considerar el diseño. Y miren que todo está hecho a propósito, ¿no? Tiene unas cositas aquí para que tú puedas poner la siguiente que está arriba, puedes poner una encima de otra, tiene estos huecos de aquí que me ayudan para inclusive cogerla, ¿no? Y ahorrar el peso, aquí está para poder coger la agarradera, o sea, miren cómo en el diseño
hay ciertas consideraciones de ergonomía, de persona, bueno, eso ya más un poco parte del diseño industrial, ¿no? Pero nosotros como ingenieros igualmente tenemos que verles ahí, ¿no? Porque viene alguien y las va a poner, y nuestro material, nuestro producto, tiene que aguantar todos esos que al final no las consideramos, pero que vino alguien económicamente y no las puso. Otro caso es torsión. También hay elementos que pueden ser sometidos a torsión. Y miren cómo es interesante, ¿no? Yo podría haber hecho una placa plana en este caso. Pero aquí tiene algo así y luego tiene un refuerzo acá. Miren cómo la parte de los tornillos tiene un refuerzo. Es muy interesante esto de aquí, ¿no? Un tornillo puede ir aquí metido, ¿ok? Y tiene un refuerzo. ¿Ok? Entonces miren, hemos visto torsión, placas y vigas, que son más o menos lo que normalmente podemos tener. Cascarones puede ser en un tanque a presión, ¿no? Pero no quiere decir que no lo vamos a ver, pero estos son los más comunes. ¿Ok? Igualmente pueden revisar en el libro si alguien quisiera ver más detalles. Esto es lo que yo les comentaba de las cargas. Y miren cómo es importante, inclusive, lo que aparece en el dibujito, ¿no? Hay carga externa aplicada, luego removida, luego la carga externa, viene un más gordito, hay un periodo de descanso que puede ser la noche, etcétera, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces hay que diseñar bajo el esfuerzo. ¿Ok? Design for Strain se llama eso de ahí. Elementos estructurales, porque uno diseña en base al esfuerzo que uno vaya a tener. Y por eso aparecía el esfuerzo que vimos hace un rato. El esfuerzo era el momento, el M dividido para el momento de inercia. Ok. Elementos estructurales, materiales con alta conductividad térmica. ¿Por qué me interesa? Porque si yo diseño y estoy moldeando, necesito que haya una disipación de energía, ¿no? Resistencia a la fatiga, porque evidentemente igualmente va a estar en el sol, ¿no? Entonces esto también va a estar sometido. Y resistencia al impacto, porque es algo interesante, ¿no? Las personas no es que vienen y se sientan así, ¿no? Vienen y por ahí se sientan con cuidado. Las personas vienen y se sientan. Entonces hay una carga de impacto también a una distancia Z que debo de considerar. ¿Ok? Ahora, esto aquí podría ser si es algo muy sencillo, ¿no? Estoy haciendo unas piezas, aquí como las vemos, ¿no? Ya vamos a ver cómo hacemos el ensamble, porque estas piezas yo puedo hacer empernadas, unos pernos aquí, lo agarro, pero hay diferentes tipos de ensambles, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a ver un poco de los ensambles. Quiero un poco ver para que un poco los tengan claros, por lo menos hasta la próxima semana. Igual la próxima semana vamos a continuar con esto. Miren, esto de aquí a mí, esto aquí fue cuando estaba haciendo mi trabajo, en los estudios allá, me dijeron algo, coge un producto y había que hacer todo. Había que hacer el dibujo, había que hacer el molde. Yo no les pido a ustedes el molde, pero imagínense, había que hacer el molde. Era un tema muy complejo. Y como es una pieza tan sencilla, como es unos marcadores de tan poco valor, realmente evidentemente que ahí lo que está es un polipropileno, que es el que más ayuda para este tipo de uniones. Usualmente, y lo digo usualmente, lo que se trata es esto, minimizar las partes, el número de partes y el material. Eso es clave. Acuérdense de decir, minimizar el número de partes y minimizar el material. Eso uno lo ve normalmente en los diseños. A veces no se ven, pero normalmente es lo que uno puede llegar. Calidad y manufactura. Esto es clave. Entonces, claro, uno puede. Yo recuerdo que en ese tiempo me llegó esto y dije, mira, me parece interesante. Después me di cuenta que me tengo un lío porque hacer un diseño del molde no es tan fácil. Pero estos de aquí se llaman living hinge o bisagras vivientes, porque miren lo que yo les decía, no es que yo desensamblo ni ensamblo, ¿no? Ya está incluido todo en una sola pieza y aquí está un elemento también que ayuda a ensamblar y ahí están estos tres marcadores, sí, que son fluorescentes.
digamos así, ¿no? Claro que esto es algo más sencillo. Pueden haber unas partes más complicadas, así como esta, en las que incluye inclusive en dos materiales. Y aquí inclusive yo tengo que poner un tornillo para unir. ¿Ok? Y tengo unos sistemas aquí que me van a dar rigidización o las piezas, porque yo voy a poner ciertas cosas electrónicas ahí. Entonces ya el diseño ya es un poquito diferente. ¿Ok? O puede inclusive haber otro sistema en el cual yo pongo estos injertos aquí metálicos, que hay que tratar de evitarlos. Existen, pero hay que tratar de evitarlos. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo un perno metálico, yo les comentaba la vez pasada, con el plástico yo voy rompiendo, 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 y si es algo que yo tengo un gran esfuerzo y necesito un buen ensamble, a la final me importa esto. Si un juguete a la final no tanto, pero si es algo que realmente me importe, porque en el momento que se vaya en banda se fregó todo. ¿Ok? Entonces sí me interesa, pero hay que tratar de evitarlos. ¿Ok? Porque el perno, si no es metálico, el perno metálico, claro, es porque estos ensambles igualmente son no difíciles, pero cuestan hacerlo. Esa es la realidad. Por eso digo cuestan, y ahí hablo del balance de costos. Mira, que es más fácil o que es no tan fácil hacerlo, ¿no? Y lo otro, mejorar la reciclabilidad. Realmente tampoco nos ayuda a eso. Mejorar la reciclabilidad es tratar de utilizar un solo tipo de material. Bisagras, viviantes, estos clásicos que uno lo ha visto, uno el ensamble, el material. Esto es lo que yo le decía de los champús, ¿no? Cómo vienen así y uno cierra. Esto es una bisagra viviente. Hay desensambles. Yo saco la pieza que está aquí arriba totalmente y hago dos piezas, pero me ayudan, ¿no? Porque en este caso sí necesito, porque necesito lavar, a la final necesito cambiar alguna pieza, ¿ok? Para un lavado es más fácil que tener una sola. Entonces, estamos hablando de comida, que es fácilmente que uno desensamble esto y saque la piecita de caucho, aquí está azul, entonces me ayuda, ¿no? Hay otras piezas en el cual hay otros ensambles que realmente así son los apropiados. Y para tener estas bisagras, o para tener esto aquí, yo debo considerar esto, perdón, estos montajes a presión, ¿ok? Y en estos montajes a presión, ahí está lo que yo les decía, el tipo de cantilever que es muy importante. Hay otros que son a presión, que son este tipo de acá, que yo vengo con la tapa y ensambla a presión. Eso a veces se ve en los desodorantes, ¿no? La tapa ensambla a presión, ¿no? Y claro, aquí esto puede ser metálico y este se produce un ensamble aquí. Ligeramente se abre y entra y se cierra nuevamente. Entonces, evidentemente que para eso yo no necesito hacer un creep, porque es una tapa de desodorante que va a durar, qué sé yo, un mes. Entonces no necesito realmente hacer un creep. ¿Ok? Otras cosas de ensamble son estas, súper interesantes, que realmente, esto lo vamos a ver un poco la próxima semana, hasta aquí vamos a quedar. Hay con tornillos y hay que hacer un diseño ya propiamente en el plástico, ¿no? Por ejemplo, si yo no hago ese diseño apropiado y aprieto muy duro, puedo deflectar la pieza. El metálico no se va a deflectar, pero se va a deflectar la pieza, ¿no? Entonces, algo interesante es que yo tengo que dejar un ajuste aquí para yo poder empernar y ajustar el perno, ¿ok? Pero igual, luego de aquí, esta compresión es la que va a resistir o la que se va a sobreponer y que el tornillo yo lo voy a ajustar. Entonces, miren que es interesante para yo poder inclusive mantener la pieza originalmente. Como yo digo, no es que no voy a utilizar pernos, pero tengo que hacer el diseño apropiado para utilizar. Ok, yo pienso que por ahora vamos a dejar ahí, igualmente son las 11 de la mañana, y vamos a continuar la próxima semana con lo que es esta parte de tornillos, ensambles, y veremos otras partes más de consideraciones de manufactura. Yo espero que esto aquí les pueda ayudar, por favor, tienen el libro es muy bueno, es interesante, lean la parte estructural, realmente yo creo que les va a poder servir de guía. Lo que yo hago es un poco tratar de avanzar ciertos tópicos del libro que los considero importantes, pero yo sí les pediría que ya ustedes después en el futuro, si alguien se dedica a esto, realmente vaya al libro.
¿ok? Porque realmente es bastante. Si ustedes ven, esto de aquí es lo que se ve normalmente en un curso. O sea, esto se ve en un curso, moldes en un curso, yo les he explicado, y estoy tratando de ver las partes más relevantes como una guía, resumen del libro, para que ustedes en el futuro les pueda quedar el libro. Realmente en esto no hay en inglés, y no queda más que, perdón, no hay en español, y no queda más que verlo en inglés. Ok. Igual, yo no tengo ningún problema, así como me preguntó ahorita Miguel, si alguien me hace una pregunta por el chat, me escribe, no hay ningún problema. Si ya están viendo los proyectos y tienen algunas inquietudes, por favor me lo pueden preguntar. Es preferible ir viendo poco a poco, porque yo entiendo que en esto es un proceso en el que van aprendiendo, van haciendo, pero yo puedo ir trabajando con ustedes cuando me pueden ir preguntando. Por ese lado no hay problema. ¿Ok? Entonces, por el momento vamos a quedar ahí. Igual termino esto de aquí y ya les subo la clase, porque creo que no subí la pasada. Así que no creo que la suba ahorita, porque tengo un Zoom a las 11 y tengo otro Zoom a las 11:30. Y ahí tengo otro 2:30. Entonces creo que tengo un espacio a las 2. Por ahí puede, ya que esté compaginado esto, lo subo. Y si no lo subo después de las 4:30, que tengo otro Zoom en la tarde. Así que bueno, yo les agradezco realmente. Y nos vemos entonces. Y cualquier novedad ya saben, ¿no? Por favor me pueden escribir cualquier inquietud. ¿Ok? Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, mister, igualmente. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Estamos hablando.